A medida que la ciencia continúa, obtenemos constantemente nuevos y fascinantes conocimientos sobre nuestra historia, desde una nueva especie humana hasta artefactos raros. Estos son los 20 descubrimientos recientes más aterradores sobre la humanidad. Número 20. Investigadores descubren una nueva especie humana en una cueva de Filipinas. Estos huesos y dientes antiguos han dejado a los científicos perplejos, ya que plantean más preguntas de las que pueden responder. En 2007, se encontró en la cueva un solo hueso diminuto de un pie que databa de hace 67.000 años. En 2011 y 2015, las excavaciones posteriores revelaron aún más secretos. En total, se encontraron 12 huesos más de manos y pies, así como un trozo de fémur y algunos dientes. Sin embargo, no eran exactamente humanos. Y no eran extraterrestres. Lamento tener que decepcionarte. Se creía que estos huesos pertenecían a una especie recién descubierta de humanos primitivos llamada luzonensis, porque fueron descubiertos en la isla de Luzón. Lo que distingue a estos huesos antiguos de cualquier otro de los primeros humanos son los dientes. Estos premolares y molares son mucho más simples y más pequeños que los de otras especies. Los dientes y las mandíbulas de los descubrimientos muestran que se trataba de una anatomía única que no se parece exactamente a ninguna otra que se haya encontrado anteriormente. Sigue siendo un misterio, y todavía quedan muchas preguntas sobre cómo llegó hasta aquí y dónde se ubica todo esto en el esquema de la evolución. Número 19. Melanesios portan ADN desconocido. En 2016, un grupo de científicos estaba estudiando el ADN de los melanesios actuales, Melanesia, un área en el Pacífico Sur que incluye países como Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Fiji y Vanuatu. Descubrieron que en su ADN había rastros de una especie humana extinta hace mucho tiempo, pero desconocida hasta entonces. Se había previsto que la investigación científica descubriría dos tipos de ADN, el de los neandertales y el de los denisovanos, pero se sorprendieron enormemente al encontrar algo más. La idea general era utilizar este grupo para rastrear la cantidad de ADN antiguo que los humanos tienen hoy en día e investigar los diferentes ancestros homínidos que todos compartimos y cuáles se mezclaron. Cuando los grupos abandonaron diferentes partes del mundo, descubrieron que ahora existía la posibilidad de que existieran otras especies humanas que aún no hemos identificado ni comprendido. La mayoría de los europeos y asiáticos tienen alrededor del 1.5% hasta un 4% de ADN neandertal. Pero los melanesios parecen tener alrededor de un 1.11% de ADN denisovano, que es más alto que en cualquier otro grupo del mundo. También parecen llevar ADN de un tercer grupo que los científicos no reconocen. Esto significa que los científicos ahora están comprendiendo que la historia humana es incluso más complicada de lo que originalmente pensaban. Número 18. Mandíbula humana. Homo sapiens primitivo. La especie Homo sapiens. Esa es la clase en la que nosotros, los humanos modernos, evolucionamos en África, hace entre 300 y 200 años. Esto se basa en una gran cantidad de investigaciones científicas, estudios de fósiles y evidencia arqueológica y genética. Después de que esto sucediera, los humanos comenzaron a expandirse por el mundo. Pero la forma en que lo hicieron estos primeros pueblos está siendo estudiada por muchos antropólogos en la actualidad. La evidencia más antigua de la presencia de seres humanos fuera de África se encontró en una cueva en Oriente Medio y data de hace unos 185.000 años. Se han hecho otros descubrimientos en la zona que datan de hace unos 120.000 años, pero las evidencias hasta ahora sugieren que los humanos no llegaron a Europa hasta mucho después. Se ha realizado un nuevo análisis de una mandíbula fosilizada que se encontró en Bengala, España, que puede alterar la idea de que el Homo sapiens estaba en Europa. Mientras que la mayoría de los fósiles más tempranos en Europa parecen haber sido neandertales que datan de hace unos 250.000 años hasta que se extinguieron hace 40.000 años. Ahora se sabe que esta mandíbula pertenecía al Homo sapiens y se la ha datado hace entre 45.000 y 6.000 años. Anteriormente se creía que pertenecía a un neandertal. Sin embargo, esto no cambia mucho la fecha en la que se sabe que los humanos estuvieron en Europa. Esto coincide con la presencia de la especie humana en Europa del Este en esa misma época. Por lo tanto, se trata de información nueva, no de una gran revelación,
Pero así es como funciona la ciencia. Lleva mucho tiempo y se actualiza y aprende constantemente a medida que surge nueva información, y eso es algo bueno. Número 17. Fósiles de denisovanos en una cueva del sudeste asiático. Se han producido muchos descubrimientos recientes que han contribuido a nuestra comprensión de la especie humana primitiva, los denisovanos. Esta especie se ha descubierto principalmente extrayendo ADN de dientes fosilizados, y se han descubierto algunos de estos fósiles en el sudeste asiático. En 2022, se encontrará un nuevo diente en la cueva Cobra en Laos. Este fue apenas el tercer yacimiento en el sudeste asiático con evidencia confirmada de denisovanos. Pero esta creciente evidencia ha permitido a los científicos comenzar a mapear el rango de distribución de los denisovanos en toda la región. Este hallazgo en particular fue un diente, una muela para ser precisos, que databa de hace entre 164.130 años. Se cree que procede de una mujer que probablemente era una adulta joven en el momento de su muerte. Hay una mayor proporción de ADN de los denisovanos en las personas modernas que descienden del sudeste asiático, Indonesia y Nueva Guinea. Y este descubrimiento contribuye un poco a la respuesta de por qué puede ser así. Número 16. Australopithecus. Australopithecus era un grupo de primates que se extinguieron hace mucho tiempo, pero que estaban estrechamente relacionados con los humanos modernos, y en realidad pueden ser los ancestros directos del Homo sapiens. Varios sitios han ofrecido fósiles que muestran que esta especie vivió hace entre 4.4 millones y 1.4 millones de años. El nombre en sí significa simio del sur y hace referencia a los primeros fósiles que se encontraron en Sudáfrica. Por eso, a veces resulta que Google Earth no es solo una tecnología preferida por pervertidos, acosadores y personas que están muy aburridas. A veces puede ser útil para descubrir cosas. Este es el incidente en el que el uso de Google Earth llevó a los arqueólogos a un nuevo descubrimiento. Un antropólogo paleontólogo llamado Dr. Lee Berger había estado explorando una zona de la Tierra. Al utilizar la tecnología de Google, se dio cuenta de que podía identificar sitios de cuevas en los que podría haber depósitos fósiles. Él y su equipo ya habían excavado algunos de estos sistemas y descubierto fósiles en la zona, pero gracias a Google Earth pudieron identificar otros sitios en los que podría haber otros fósiles. Esto redujo la cantidad de tiempo y los gastos en el campo, ya que redujo los posibles sitios de excavación antes de que alguien tuviera que poner un pie en la zona. Y lo que descubrió fueron cuevas hasta entonces inexploradas en Malapa, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Esto les ayudó a descubrir una especie de homínidos, ahora conocidos como australopithecos, o algo así. Y estos parientes lejanos de los humanos vivieron hace 2 millones de años en estado salvaje. Número 15. Lucy, la primera humana. En 1974, en Etiopía, se descubrió un pequeño esqueleto. La apodaron Lucy, y desde entonces ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia de la evolución. Lucy era una especie que tiene un nombre muy largo con muchas sílabas, y estos eran homínidos de cerebro y cuerpo pequeños, cuyo nombre significaba simio del sur de lejos. Afar es una región de Etiopía. Por cierto, había alrededor de 3.7 hace entre 100 y 300 millones de años. Esta especie de homínido primitivo, palabra que significa parientes humanos, podía caminar erguido, pero aún no estaba bien adaptada a viajar largas distancias. El descubrimiento incluía 47 de los 207 huesos que habría tenido Lucy. La excavación de los fósiles llevó 3 semanas, pero el hallazgo permitió descubrir una gran cantidad de cosas. Habría medido aproximadamente 1.5 metros de altura y probablemente pesaría unos 28 kilos. Estaba claro que había erupcionado una muela del juicio y algunos de los huesos estaban fusionados de una manera que indicaba que habría sido una adulta joven. El cráneo pequeño, la caja torácica y los brazos largos eran como los de un simio, pero la columna vertebral, la pelvis y las rodillas del esqueleto eran más parecidas a las de un humano. Lucy sigue siendo el esqueleto más completo de esta especie que se ha descubierto. Se han encontrado muchos más. Y aunque estos siguen llenando los vacíos y contribuyendo a la comprensión de la especie, Lucy es la que sigue ocupando un lugar especial tanto en la ciencia como en los descubrimientos. Número 14. Misterio de 400.000 años de antigüedad.
En la búsqueda continua del esquivo denisovano, los científicos han estado reuniendo información sobre la historia de la evolución humana en todo el mundo. Aunque estos primeros parientes humanos se han encontrado en Asia y Siberia, ahora hay cada vez más pruebas de su presencia en otras partes del planeta. En 2023, los investigadores lograron algo realmente difícil. Cogieron un trozo de hueso humano hallado en unas montañas de España y extrajeron ADN de su interior. Consiguieron recuperar un genoma mitocondrial casi completo, lo que les proporcionó una información sorprendente. Lo que creían que era neandertal, en realidad tenía ADN ancestral denisovano. Este fragmento de hueso tenía entre 300.000 y 400 años y parecía ofrecer un nuevo elemento al viaje humano. Entonces, ¿cómo terminó en España? ¿Y cómo contenía ADN denisovano? ¿Los denisovanos se limitaron a Asia después de todo? Número 13. Neandertales. Cuando se descubrió por primera vez el esqueleto de un neandertal en 1856, la gente se sorprendió un poco por las características inusuales de este tipo de estructura ósea casi humana. El primer fósil de un neandertal fue desenterrado por trabajadores de la cal en una cantera de una cueva que se encuentra en el valle de Neander. Así que ya ves de dónde viene el nombre. Se trata de un fósil que se encuentra en Alemania, cerca de la ciudad de Düsseldorf. El fósil tenía una cresta superciliar arqueada de un tamaño extraño, el aspecto clásico que asociamos con los neandertales, así como huesos de las extremidades muy sólidos. En el mismo yacimiento arqueológico, también encontraron los restos de varios mamíferos gigantescos extintos y algunas herramientas de piedra que creían que utilizaban los neandertales. En aquel momento, los científicos estaban divididos sobre el significado de este descubrimiento. Algunos creían que habían encontrado a los primeros seres humanos conocidos, mientras que otros creían que se trataba de una especie diferente, muy distinta del Homo sapiens. Así son las cosas para ti y para mí. En definitiva, este hallazgo fue extremadamente importante para comprender el mundo prehistórico. Los arqueólogos y genealogistas han hecho muchos más descubrimientos desde entonces, y ahora se cree que muchos seres humanos actuales llevan ADN de estos antiguos neandertales. Esto es el resultado de que nuestros ancestros antiguos tuvieron encuentros con las diferentes especies. Número 12. El cráneo del hombre dragón. A principios de la década de 1930, un grupo de lugareños del noreste de China descubrió un cráneo extraño en el lodo del río. El cráneo estaba casi completo y tenía rasgos diferentes a los de un cráneo humano normal. Era algo alargado y tenía una ceja prominente que sobresalía por delante, sobre las cuencas de los ojos. También era muy grande. El cráneo fue escondido dentro de un pozo abandonado y casi 90 años después fue redescubierto y reconsiderado por los científicos. Se ha establecido que el inusual cráneo pertenecía a un hombre que murió hace al menos 146.000 años, y algunos han argumentado que en realidad se trata de una especie completamente nueva. Lo han bautizado como Homo Long, que significa hombre dragón. Los investigadores de la Academia China de Ciencias afirman que está estrechamente relacionado con otros fósiles humanos que se han encontrado en Asia. Sin embargo, la ciencia no es del todo definitiva. Hay otros investigadores que no están convencidos de que el cráneo merezca una categoría y una designación completamente nuevas, sino que podría contener algunos de los secretos del misterio de los denisovanos. Hay varios científicos que dicen que aún no está claro en qué se diferencia de otros grupos que ya se conocen hoy en día. Número 11. El hombre de Dalí. A continuación, tenemos un cráneo que se encontró en el yacimiento antropológico y arqueológico de Dali, en una provincia de China. Este cráneo fue desenterrado en 1978 y se estima que tiene aproximadamente 200.000 años de antigüedad y guarda cierto parecido con el del Homo erectus, otra especie extinta del género humano que podría ser un antepasado de los humanos modernos. Tiene una frente prominente y hundida, así como todas esas paredes craneales gruesas. Parece tener algunas características del Homo erectus, pero además de estas, también tiene algunas cosas que lo acercan más al Homo sapiens. Tiene una capacidad craneal que está entre el tamaño del Homo erectus y el del Homo sapiens. Y como parece ser una combinación de las características primitivas y modernas de los seres humanos, hay quienes postulan que podría ser parte de la línea evolutiva. Pero, por otra parte, según otros,
También podría ser un ejemplo de un cráneo que perteneció al Homo heidelbergensis, sea lo que sea, que era una forma tardía del Homo erectus que evolucionó a partir de algunos rasgos como los del humano moderno. Es un misterio y un trabalenguas decir que es un cráneo de 1013 millones de años. Número 10. Cráneo desconocido. En 2017, algunos investigadores descubrieron un cráneo inusual que, según afirman, data de hace 13 millones de años. Se cree que perteneció a un simio bebé y fue encontrado en un área que hoy es Kenia. Pero este cráneo en particular no es el de otro mono. Al parecer, este es más antiguo que otros especímenes de simios que existen actualmente en el registro fósil y en realidad pertenece a una nueva especie que no había sido categorizada. Parece ser un hominoideo que se parece un poco a los gibones actuales. Por lo tanto, el razonamiento detrás de esto es que durante el período de los mocinos, que fue entre 5 y 23 millones de años atrás, los primates se dividieron en más de 40 especies diferentes. Hasta ahora, solo han identificado alrededor de un tercio de estos restos de cráneos, y todavía quedan lagunas que esperan pruebas. Aunque no se cree que sea un antepasado directo de los humanos, aún así ofrecerá a los científicos una perspectiva útil sobre la evolución de los primeros simios. Número 9. Los dientes son claves para el pasado. Un estudio de 2016 hizo un descubrimiento sobre los dientes que ayudó a los biólogos evolutivos a determinar que gran parte de la historia humana era más sencilla de descifrar de lo que se creía anteriormente. Ese descubrimiento tenía que ver con los dientes. Sí, parece que los dientes blancos y perlados son la clave de nuestro pasado prehistórico. La investigación demostró que las muelas del juicio, incluidas las molares, tienen tamaños que siguen la cascada inhibitoria. Esto significa que el tamaño de un diente afecta al tamaño del diente que está al lado. Analizaron enormes cantidades de datos de registros fósiles para llegar a esta conclusión y descubrieron que los dientes de los homínidos pueden proporcionar una gran cantidad de información en términos de comprensión de la evolución. Esto significa que cuando un fósil está incompleto, ahora es posible determinar el tamaño de los dientes que le faltan. Y esto ayudará a los científicos a realizar más investigaciones de los fósiles existentes utilizando las predicciones. Número 8. La cueva de Denisova. La cueva de Denisova está ubicada en las montañas de Siberia y Rusia. Es un sitio de enorme importancia y fue descubierto en la década de 1970. En 2010, los científicos finalmente anunciaron el descubrimiento de una especie humana hasta entonces desconocida, conocida como los denisovanos, a partir de un hueso de un dedo que se encontró dentro de una cueva. Esta antigua especie humana, llamada así por la cueva en sí, compartía material genético con los neandertales y los humanos modernos. El descubrimiento revolucionaría nuestra comprensión de la evolución y la migración humanas, además de todo el interesantísimo material sobre los huesos de los dedos. La cueva también ha sido la fuente de muchos otros artefactos arqueológicos y fósiles que abarcan decenas de miles de años. Las condiciones únicas de las cuevas y su microclima relativamente estable, y su protección contra los elementos, han contribuido a la inusual conservación de los materiales orgánicos. Número 7. Nueva especie humanoide descubierta en la cueva. Se trata de la especie pariente humana, el Homo naledi, que fue descubierta en un sistema de cuevas de Sudáfrica llamado Rising Star. Este descubrimiento ha proporcionado a los investigadores mucha información sobre las habilidades y capacidades de nuestros parientes lejanos. Parece que los primeros homínidos de cerebro pequeño solo eran capaces de fabricar herramientas sencillas hechas de piedra, y más adelante, a medida que sus cerebros crecían, nuestros antepasados fueron capaces de fabricar objetos más sofisticados y con el tiempo desarrollaron formas de vida más avanzadas. Los investigadores del sistema de cuevas de la estrella ascendente encontraron pruebas de que el Homo naledi era capaz de utilizar el fuego como fuente de luz. También enterraban a sus muertos y grababan símbolos en la pared rocosa de la cueva. Estos hallazgos preliminares fueron suficientes para cambiar la comprensión de algunas de las investigaciones anteriores y pueden dar lugar a un replanteamiento de la historia humana. Pero esto es lo maravilloso de la investigación científica. Está abierta a nueva información y, en realidad, requiere actualizar y revisar, reevaluar y reconsiderar los nuevos descubrimientos. Sigan avanzando en el conocimiento científico
y cada nuevo descubrimiento no hará más que añadir algo al conocimiento existente. Y reconocer esto como algo positivo es bueno para todos los seres humanos, incluso para aquellos que son más resistentes al cambio, o en general, a la ciencia. Número 6. Huesos de wombat gigantes. A continuación, tenemos un nuevo estudio que ha alterado las ideas previas de los científicos con respecto a una especie específica de megafauna que existió hace decenas de miles de años. Anteriormente se había pensado que la criatura gigante parecida a un wombat había existido con los primeros australianos. Esto se basaba en un diente grande que se descubrió en 1984, que parecía tener marcas de corte en un lado. En su momento, se interpretó que se trataba de marcas de herramientas hechas por indígenas, pero no había ningún otro indicio evidente de que las dos especies interactuaran. Por eso, un investigador del Centro de Investigación Australiano para la Evolución Humana examinó este diente con más detenimiento para determinar qué más podría haber estado sucediendo. Fue entonces cuando descubrió que las marcas podían haber sido hechas por un pequeño mamífero. Había tan pocas pruebas de que los indígenas hubieran cazado a estas grandes criaturas que esto empezó a tener más sentido para los investigadores. Estudiaron los datos y descubrieron que el culpable más probable era en realidad un roedor que pesaría entre 2 y 5 kilos, probablemente una especie carroñera como un cuol o un demonio de Tasmania, que era nativo de la región en esa época. Número 5. Los humanos y los neandertales. Resulta que podemos ser un poco más neandertales de lo que nadie imaginaba en un principio. El ADN analizado de humanos prehistóricos y modernos muestra que los humanos estuvieron bastante ocupados cruzándose con los neandertales hace 47.000 años. Es posible que esto haya continuado durante 6.800 años. En total, los neandertales son los parientes extintos más cercanos a los humanos, y la ascendencia de cada especie divergió hace unos 500.000 años. Hace más de una década se descubrió que se habían cruzado, pero ahora sabemos que hemos avanzado tanto en el mapeo de los genomas que es posible establecer que las poblaciones humanas modernas fuera de África tienen entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. Todavía no se sabe dónde y cuándo se produjo esta mezcla. Es posible que haya sido en un momento y lugar específicos o en varios. Para averiguarlo, los científicos analizaron grandes cantidades de datos de los genomas de los humanos modernos que abarcan los últimos 45.000 años. Parece que ocurrió en un periodo de mestizaje importante hace unos 47.000 años que duró casi 7.000 años. Y todavía queda trabajo por hacer para descubrir más secretos de la historia humana. Número 4. El niño Taeyong. Este fascinante descubrimiento se refiere al cráneo de un niño encontrado en la provincia del noroeste de Sudáfrica en 1924. Inicialmente, los científicos creían que el pequeño había sido víctima de un ataque de un leopardo u otro felino de gran tamaño. Sin embargo, investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre este antiguo misterio, cambiando drásticamente nuestra comprensión de lo ocurrido. El niño, que tenía apenas 3 años y medio al momento de su muerte, pertenecía a una especie de homínido, uno de nuestros ancestros humanos primitivos. Su cráneo, que presentaba claros signos de traumatismo, ha sido objeto de un minucioso estudio por parte de expertos en paleoantropología. Un equipo de investigadores de la Unidad de Paleoantropología de la Universidad de Wits llevó a cabo un nuevo y detallado examen del cráneo. Sus hallazgos fueron sorprendentes. Concluyeron que el responsable de la muerte del niño no fue un felino, sino probablemente un águila. Específicamente, se cree que pudo haber sido un ave similar al águila coronada africana, conocida por su tamaño imponente y su fuerza considerable. Según la reconstrucción de los eventos, el águila habría descendido en picada, agarrando al niño con sus poderosas garras y su afilado pico. El ataque habría sido rápido y letal, causando la muerte instantánea del pequeño. Este hallazgo nos ofrece una visión impactante de los peligros que enfrentaban nuestros ancestros primitivos, incluso los más jóvenes. El niño, que se estima pesaba entre 10 y 12 kilos, estaba dentro del rango de presas que estas aves rapaces pueden cazar. De hecho, las águilas más grandes son capaces de levantar y transportar animales de hasta 30 kilos de peso, lo que demuestra su formidable capacidad como depredadores. Número 3. Los láseres revelan la antigua civilización amazónica.
Toda la arquitectura del antiguo mundo maya que existe en las áreas remotas de la selva tropical ha escapado al descubrimiento de los humanos modernos. Hay tantos lugares perdidos o legendarios que siguen sin ser descubiertos, tal vez porque están enterrados en la espesa jungla y no se pueden detectar, a menos que te los encuentres en la espesura del bosque. Este parece ser el caso en esta parte de Guatemala. La nueva tecnología está permitiendo a los arqueólogos e historiadores mapear áreas y descubrir estructuras antiguas de maneras que nunca antes habían sido posibles. Anteriormente, esta zona de Tikal, Guatemala, solo revelaba algunos picos puntiagudos de monumentos que sobresalían por encima del dosel. Pero ahora la nueva tecnología de escaneo LIDAR puede revelar todo un paisaje oculto bajo la vegetación. Desde que la civilización maya colapsó hace más de 1000 años, la selva tropical ha absorbido prácticamente toda la arquitectura restante y las evidencias de esta era extremadamente importante en la historia. La nueva tecnología está permitiendo una vista diferente dentro de la densa vegetación, significa detección y localización por luz y utiliza un conjunto de rayos láser emitidos por aviones que vuelan por encima de la zona. La luz rebota y crea un mapa de los contornos debajo de los árboles. Es un sistema muy inteligente. Pero me pregunto, ¿todo este asunto de los rayos láser voladores en el Amazonas está relacionado de alguna manera con esos avistamientos de ovnis que son tan populares allí? ¿Quién podría decir que hay dos civilizaciones antiguas en las Azores? Número 2. Santa María, en las Azores. A pesar de que a menudo se asume que los exploradores europeos son los primeros en llegar a nuevas tierras, la realidad suele ser muy diferente. Esta narrativa de descubrimiento es una que frecuentemente se ha perpetuado en la historia occidental. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ya existían poblaciones indígenas o habitantes previos en los lugares que los exploradores europeos afirmaban descubrir. Este patrón se repite en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la exploración y colonización. Un ejemplo fascinante de este fenómeno se encuentra en la isla de Santa María, en las Azores. Durante siglos, se ha creído que los marineros portugueses que desembarcaron en la isla en 1427 fueron sus primeros habitantes humanos. Esta creencia se ha mantenido firmemente arraigada en la historia oficial, y tras la llegada de los portugueses, muchos más colonos llegaron y se establecieron en la isla, transformándola en su nuevo hogar. Sin embargo, recientes investigaciones han arrojado luz sobre una realidad muy diferente. Evidencias arqueológicas recientemente analizadas han revelado que la presencia humana en Santa María se remonta a mucho antes de la llegada de los portugueses. De hecho, los hallazgos sugieren que la isla había sido habitada por seres humanos durante al menos 700 años antes de la llegada de los exploradores portugueses en el siglo XV. Este descubrimiento no solo desafía nuestra comprensión de la historia de las Azores, sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de cuestionar las narrativas históricas establecidas y buscar evidencias que puedan revelar una imagen más completa y precisa del pasado. Número 1. El artefacto neolítico. Un fascinante artefacto descubierto recientemente ha arrojado luz sobre la supervivencia humana hace aproximadamente 7500 años. Este hallazgo nos transporta al período neolítico, una época de profundas transformaciones en la civilización humana. Durante este tiempo, se produjo una transición significativa en el estilo de vida de nuestros antepasados, quienes gradualmente abandonaron su existencia nómada como cazadores-recolectores para establecerse en comunidades agrícolas más estables y organizadas. El descubrimiento en cuestión consiste en una serie de cucharas elaboradas meticulosamente a partir de huesos de animales. Estos utensilios, sorprendentemente sofisticados para su época, parecen haber sido utilizados por madres prehistóricas para alimentar a sus bebés. La existencia de estas cucharas ha dejado atónitos a muchos científicos, ya que sugiere un nivel de conocimiento sobre nutrición complementaria mucho más avanzado de lo que se pensaba anteriormente para este período. Este hallazgo no solo nos proporciona información valiosa sobre las prácticas de alimentación infantil en la prehistoria, sino que también arroja luz sobre otros aspectos cruciales de la vida neolítica. Por un lado, indica que los bebés prehistóricos recibían una alimentación adecuada y variada, lo cual probablemente contribuyó a aumentar sus posibilidades de supervivencia.
Este hallazgo es solo uno de los muchos descubrimientos recientes que continúan revelando nuevos aspectos de nuestra fascinante y a menudo turbulenta historia humana. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender nuestro pasado y, por extensión, a entendernos mejor a nosotros mismos, recordándonos que nuestra comprensión de la historia humana está en constante evolución. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo